Teléfono mediante la posibilidad de hablar con Luca Bonfante, es actual candidato a legislador para las elecciones acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 18 de mayo. Él milita en el Partido de los Trabajadores Socialistas, el PTS, que a su vez forma parte del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad. Luca, buenas noches. Carlos Prado, Patricio Barrio y Daniel Chaulaquian, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas a todos, ¿cómo andan? Bien, bueno, ¿cómo es el tema? ¿Cómo estás viendo? Vos venís del ámbito del riñón, de la lucha universitaria, ¿cómo está ese ámbito? Bueno, el problema de la universidad, ustedes saben que empezaron las clases hace muy poquito, y el problema presupuestario y salarial de los trabajadores de la universidad, o sea, los docentes y no docentes, no se solucionó, todo lo contrario. De hecho, se están empezando a ver las consecuencias de la falta de presupuesto en un montón de profesionales de la universidad que se tienen que ir, que en un sentido son una especie de despidos encubiertos, lo que sucede porque gastan más plata en viáticos que en el salario que reciben muchos docentes. El problema que yo noto, a diferencia del año pasado, ¿no?, en la primera movilización universitaria, que fue el 23 de abril, es que hay otra predisposición por parte de, bueno, las autoridades universitarias a realizar una marcha educativa como la que debería haber, ¿no?, a mi modo de ver, para enfrentar esta situación que es básicamente insostenible, ¿no? Pero la situación sigue vigente y bueno, hubo paro a principio de cuatrimestre, ahora la semana que viene está convocado nuevamente paro, además de la adhesión al de mañana, ¿no? Claro. Decime, Luca, ¿y ustedes qué proponen desde la legislatura? Bueno, como ustedes saben, las universidades dependen del presupuesto nacional, entonces exceden al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero sin duda alguna la legislatura puede ser una tribuna para fortalecer esa pelea. A priori, en el nivel medio también se empiezan a ver las consecuencias de la falta de presupuesto. Cualquier persona que mande a sus hijos o a sus hijas a colegios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se puede ver, ¿no? Desde la calidad de las viandas, que es algo que de la izquierda venimos denunciando hace mucho tiempo. De hecho, en el año 2020, Miriam Bregman y Alejandrina Barri, que era legisladora en ese momento, presentaron un amparo por la calidad de las viandas en los colegios que la justicia tuvo que reconocer. Bueno, el problema de las vacantes, que ha sido una pelea histórica, que también se han dado algunos resultados positivos en ese sentido, pero sigue estando ese problema, y yo me imagino conquistar una banca en la legislatura para fortalecer justamente todas estas peleas que se están dando por abajo, ¿no? Y creo que hay que fortalecerlas y no es momento ni de tibios ni de panqueques, ¿no? Porque esa es otra, hay mucho panquequismo, a mi modo de ver, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en la legislatura, se votan cosas, nadie se entera, y para mí eso no va más. Te saluda Patricio Barrio. Luca, ¿cómo estás? Hola Patricio, buenas noches. Mira, quería subirme a esto que decías de las universidades y de la tibieza, porque hay un discurso que de alguna manera uno puede sentir, tanto desde la lectura hasta escucharlo. Vos tenés 26 años, entiendo, que tiene que ver Sí. con que las políticas de la derecha entraron mucho en la juventud, ya sea por distintos medios, redes y demás. Yo quería preguntarte qué es lo que más te preocupa de la juventud en relación a la política, y apunto también a saber cuál es tu análisis en relación, si cambió algo, se entiende, en relación a otros años, tu termómetro de qué pasa realmente con la juventud y la política. Bueno, yo creo que eso es una pregunta muy interesante, y creo que para responderla de forma integral hay que partir de cómo vivimos los jóvenes hoy. Yo creo que no se puede entender los fenómenos políticos del último tiempo si no entendemos que es una generación, la mía y los más jóvenes también, que ya sabe que va a vivir peor que sus padres. Y eso se ve en las condiciones de trabajo. Mi generación no sabe lo que es aguinaldo, por ejemplo. Yo nunca tuve un aguinaldo en mi vida. No sabemos lo que son vacaciones pagas, no sabemos lo que son derechos laborales básicos, ART, etcétera, y creo que el mundo de la precarización laboral, la falta de perspectivas, por ejemplo, a la hora de pensar tener una vivienda propia, etcétera, impacta de lleno en la subjetividad de toda una generación, acompañado de gobiernos que han sido desastrosos. Ahora, yo estoy totalmente en contra de la idea, digamos, de que la juventud se volvió totalmente derecha.
para mí eso no es así, hay distintos elementos que demuestran lo contrario, no solo en el país, creo que a nivel internacional vienen dándose distintos fenómenos donde la juventud muestra que no se volvió de derecha, ¿no? En Alemania hace poco hubo elecciones, y en el rango etario de 18 a 24 años, Die Linke, que es una alternativa de izquierda, Sí. salió primera. Inmediatamente después, es cierto, salió votada la AfD, que es una alternativa de extrema derecha, ¿no? Entonces creo que lo que prima es la polarización, podríamos decir, y acá en la Argentina hubo grandes movilizaciones en defensa de la universidad el año pasado, se han tomado muchas facultades en todo el país, facultades donde nunca antes había habido una asamblea, hubo asambleas, bueno, el 1 de febrero, después lo dicho de Milei en Davos, fueron muchísimos los jóvenes que nos movilizamos ese día. Entonces yo creo que decir que toda la juventud se volvió de derecha, creo que es una definición que no tiene mucho que ver con la realidad. Sí creo que hay una polarización y que es una polarización que va a ir creciendo, ¿no? Hola Lucas, ¿cómo te va? Daniel Cholaquian te saluda, ¿cómo estás? Buenas. Hay varias cosas, Lucas, que me pareció interesante y de verdad lo digo porque la pensé mucho preguntártelo y quiero que no se entienda como una chicana, sino exactamente todo lo contrario. Me parece una reivindicación interesante. Vos en tu Instagram te definís como comunista. Esto por ahí para ilustrar un poco también los debates a propósito de las izquierdas en nuestro país y en particular en nuestra ciudad. Eso como una cosita chiquita. Y después vos hablas mucho en general en tus entrevistas de la educación, claramente como recién lo mencionaste, la cultura o el arte, lo que pasa en Buenos Aires con su cultura, un campo efectivamente muy importante, y la vivienda, que es un tema que especialmente a las personas jóvenes las aqueja muchísimo. Me gustaría un poco preguntarte por qué te definís como un comunista y después que me cuentes un poco estas tres áreas sobre las que vos te hablas más, qué es lo que pensás para la ciudad. Bueno, yo creo que el comunismo se han hecho muchas cosas en su nombre y muchas cosas malas en su nombre. Entonces yo un poco la descripción que me pongo en mis redes sociales, soy comunista, etcétera, yo milito junto a Miriam Bregman, ¿no? Para los que nos están escuchando y no lo saben, lo hago un poco también en respuesta a que Milei nos puso en el ring, ¿no? Milei permanentemente hablando del marxismo, hablando del comunismo, hablando del socialismo. Bueno, sí, yo soy zurdo y no tengo ningún problema en decirlo, y al contrario, tengo mucho orgullo en serlo, ¿no? Entonces, ponerme eso en la descripción parte un poco de esa idea también de respuesta, ¿no? De este gobierno que nos subió al ring en un sentido. Y en ese sentido también por las propuestas que vos me planteás ligadas a la vivienda, ligadas a la educación, ligadas a la cultura, yo creo que van de la mano, digamos, van de la mano en el sentido de que son pensar desde una óptica distinta cómo está ordenada la ciudad y el país hoy. Yo veo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hoy está ordenada integralmente en función de la ganancia de algún grupo económico, ya sea un grupo económico inmobiliario, ¿no? Con la especulación inmobiliaria, que en esta ciudad crecen edificios como si fuesen hongos, pero cada vez hay menos cantidad de propietarios y esos edificios están vacíos. Lo veo también en el ámbito de la cultura, donde cada vez es más difícil acceder a la cultura y los artistas que quieren desarrollar su arte es muy difícil que lo puedan hacer porque en los lugares les cobran una comisión altísima. En la educación lo veo también con su desfinanciamiento. Entonces, efectivamente, yo pienso la sociedad integralmente de otra óptica, y también soy muy consciente que puede haber muchas personas que no compartan el 100% de mis ideas, y eso desde ya lo comprendo. Ahora, yo tampoco voy a guiar mis ideas, y menos en este momento en el que está el mundo de crisis económica y guerras, en función de un focus group, ¿no? Prefiero ser una minoría, pero una minoría que tiene las ideas claras y no se vende, que ser un panqueque, ¿no? No sé si responde la pregunta. Hay algo que me importa, vos, bueno, sos muy joven, digo, especialmente para nosotros los que somos muy grandes, pero Buenos Aires, después del comienzo de la democracia, especialmente a partir de la década del 90, ha tenido por distintas figuras, distintas maneras o distintas perspectivas, incluso con Miriam, que ha hecho muy buenas elecciones en la ciudad. Buenos Aires tiene un espacio para las izquierdas, y lo pongo así en genérico, para las izquierdas, que me parece interesante, y creo realmente que es un momento en el cual, salvo la lista de ustedes, es difícil encontrar
izquierdas, ni siquiera en los progresismos, digamos. Entonces me pregunto cómo imaginan ustedes esta elección, cómo imaginan ustedes los debates en este momento, justamente cuando en Buenos Aires hay un espacio para las izquierdas importante. Efectivamente, como decís vos, en Buenos Aires hay espacio para la izquierda. De hecho, Miriam Bregman en el 2021, que fue electa a diputada nacional, sacó aproximadamente el 8%. Y yo creo que en esta elección nosotros tenemos la oportunidad de hacer una buena elección, en principio, ¿no? Reteniendo las dos bancas. Nosotros tenemos 3 bancas en la legislatura en este momento, hay 2 que se ponen en juego en esta elección, entonces en principio reteniéndolas. Y yo creo que también hay un sector del electorado peronista que también se ve más reflejado en cómo actúan al interior del Congreso o de la legislatura en este caso, con los que somos de izquierda. Porque si uno ve cómo actuó el peronismo en la legislatura como oposición al PRO en los últimos casi 20 años que el PRO viene conduciendo la ciudad, y la verdad es que deja mucho que desear. Por ejemplo, estábamos hablando de la especulación inmobiliaria, y bueno, el peronismo le votó un beneficio impositivo a las grandes constructoras para que puedan seguir haciendo negocios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Y hay muchos negociados también que se votan en la legislatura, pero como no hay una oposición mayoritaria firme, pasan, se votan, nadie se entera. Yo creo que hay muy pocas personas que se enteran lo que sucede en la legislatura, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí es una oportunidad para que la izquierda haga una buena elección en el marco de las dificultades que tiene esta campaña electoral, porque no hay espacio publicitario ni en radio ni en televisión como en otras oportunidades. Además, todos los que saben y nos están escuchando saben que a la izquierda no nos financia ningún grupo económico o empresario y hacemos todo a pulmón. Entonces esa es otra de las dificultades que tenemos, ¿no? Y por eso estos espacios así, ¿no? Estas entrevistas las valoramos muchísimo y las agradezco porque son muy importantes. Luca, más allá de tu juventud, lamentablemente a vos también, a tu familia le atravesó la tragedia de la dictadura militar, ¿no? Así es, tengo 2 tíos abuelos detenidos desaparecidos. Mi abuela se tuvo que exiliar, mi madre tuvo lo que se llama así una infancia clandestina, así que sí, es una historia que nos pega de cerca. Luca, hay una declaración que me pareció interesante, que por ahí podéis desarrollar un poco más en este poco tiempo que nos queda. No quiero limitarte con eso, ¿no? Pero que vuelvo a repetir, me resultó interesante, que es esto de que vos no tenés ningún interés en ser un político profesional. Digo, ¿de qué se trata esto? Porque me parece que da una cierta cercanía, ¿no?, a la ciudadana y al ciudadano. Bueno, efectivamente, yo no tengo interés en hacer una carrera política profesional en sentido, bueno, sí, apuesto a ser legislador, después diputado nacional, después qué, y me quedo en el cargo. Yo soy estudiante universitario y además trabajo, este es mi último año, me quiero recibir y yo me imagino ocupar, en el caso de la legislatura, como una tribuna de lucha. O sea, si bien puedo ocuparlo yo como persona, esa banca es una banca que yo me la imagino de forma colectiva, para fortalecer las peleas que se dan, digamos. Y de esa misma forma también me lo imagino cómo se va a reflejar eso en el salario que cobra. Hoy el legislador está cobrando, no sé, creo que 5 o 6 palos. Bueno, no, nosotros los diputados legisladores de izquierda cobran como una maestra con jornada completa y el resto se dona a fondos de lucha, que ahora hay muchísimos para elegir porque hay un montón de trabajadores despedidos. Y después cuando terminamos nuestros mandatos, como hizo Mónica Schlotauer, que es diputada nacional, y el día de ayer terminó su mandato, bueno, ella volvió a trabajar al ferrocarril, ¿no? ¿De dónde es? Bueno, yo eventualmente cuando termine de ser legislador voy a volver quiero seguir estudiando. Además me interesa a mí la docencia universitaria. Ahora me estoy por recibir en licenciatura y profesorado en historia, pero quiero seguir estudiando. Entonces en ese sentido lo planteo de no me interesa hacer una carrera de político profesional en los términos que está planteado hoy, porque para mí la política la podemos hacer los jóvenes, los trabajadores, gente normal, digamos, no ricos, etcétera. En el ámbito que es como tu casa, universitario que te movés, fuiste denunciado por creo un asesor cercano a Milei en la toma, porque estuviste en la toma de la Facultad de Filosofía y Letras vos, ¿no? ¿Cómo anda eso? Sí, lo hizo un abogado estos que les gusta medio que hacer memes,
pero hice una denuncia, para los que no saben aclaro que en el momento de la toma de facultades quiso hacerme una denuncia, digo porque nunca llegó la denuncia, por la ocupación de edificios públicos, ¿no? Que para cualquier persona que sabe, digamos, sabe que la toma de facultades es un método histórico de lucha que en este país incluso se ha hecho desde principio de siglo, ¿no? La reforma universitaria de 1918, eso es lo que logró que exista la autonomía universitaria, que exista la libertad de cátedra, es decir, la toma de facultades es un método de lucha que existe hace mucho, mucho tiempo. Pero bueno, la denuncia que quiso hacer este abogado, que no lo quiero ni nombrar para no darle aire, pero es uno de estos abogados mediáticos, nunca llegó, estaba mal escrito mi nombre incluso. Hay abogados con aspiración de panelista, ¿viste? Que son esos abogados con aspiraciones de panelista. Son eso, exactamente, son abogados panelistas. Luca Bonfante, bueno, no sé. Perdón, sí. Luca, y hay políticos panelistas también. Hay muchos políticos panelistas y sorprendentemente de forma coordinada, ¿no? En un momento empiezan a aparecer en todos los medios al mismo tiempo. Bueno, eso a mí siempre me llamó la atención. Claro. Sí, Luca Bonfante, gracias por esta posibilidad y bueno, que tengas mucha suerte en la elección y que avance el proyecto en la legislatura, ¿no?, de la izquierda, que sería una buena medida. Gracias por la participación. No, bueno, gracias a ustedes por estos espacios donde uno puede explayarse más, así que se los agradezco y les deseo una buena semana. Gracias, querido.